¿Cómo estamos? Amén. Dios ya nos ha dado la victoria, amén. Ok, hermanos. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios porque me permite estar aquí para compartir su palabra, a mis pastores, a mi líder, que me permiten estar trayendo la palabra, amén. Y les voy a pedir, hermanos, que si por favor se pueden poner de pie para elevar una oración. Inclinamos nuestros rostros en reverencia a la palabra. Oh amantísimo Padre, tú que habitas en gloria, Padre, te damos gracias, Padre, porque nos has traído con bien, Padre, hasta tu casa, Espíritu Santo de Dios. Padre, te doy gracias, Padre, porque nos has permitido un día más de vida, Padre. Te pido, Padre, por la palabra, Padre, que está a punto de exponerse, Padre, que seas tú hablando, Padre, que no sea yo, Padre, que tú seas poniendo las palabras correctas en mi boca, Padre. Oh, Padre, que tú, Padre, que la palabra que tú traes, Padre, caiga en tierra fértil, Padre, para que pueda florecer, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos, Padre. Te pido, Padre, por aquel hermano, Padre, que viene con una preocupación, Padre, que se despoje de ella, Padre. Te pido, Padre, que te lleves fuera cualquier distracción, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Y les voy a pedir que si me pueden ayudar buscando en sus Biblias, en Ezequiel 37. Ezequiel 37, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me dijo, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Amén, hermanos, ¿se pueden sentar? Y pues yo le oraba a Dios, ¿verdad? Y le pedía que me diera un tema para poder venirlo a exponer a su pueblo. Y Él me guiaba a través de Ezequiel. Una historia maravillosa, donde se puede ver la mano de Dios obrando. Amén. Y yo como tema le puse a esta enseñanza, vivirán. Amén, hermanos. Y bueno, un contexto rápido, hermanos, para que podamos entender un poco mejor esta historia. Dios le da esta visión al profeta Ezequiel en un momento de gran desesperanza para el pueblo de Israel, cuando parecía todo espiritualmente muerto. ¿Por qué? Porque el profeta Ezequiel vivía en un momento de exilio junto al pueblo de Israel. Porque Israel vivía en un momento de exilio, ¿amén? Y la palabra exilio nos quiere dar a entender separación de una persona de la tierra donde vive, que fueron separados de su tierra, de ellos, su tierra natal, se podría decir. Porque los babilonios destruyeron Jerusalén y con ello destruyeron el templo. Entonces ellos estaban en un momento de gran angustia y desesperanza, amén. Y si leemos el versículo 1 nuevamente, nos dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor, y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ok, hermanos, vemos que Dios lleva al profeta Ezequiel en el espíritu. Pudo haber sido una visión que le permitió ver este valle de huesos secos. Y vemos que nos dice que era un valle grande, lleno de huesos sin vida. Amén. Y ahora si leemos el versículo 11, aquí se le ha revelado a Ezequiel y a nosotros lo que estaba pasando. Y dice el versículo 11: me dijo luego,
Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Ok, hermanos, entonces, como les dije al principio, esto hace referencia a Israel, que fue destruido, amén. Entonces aquí nos dice que ellos estaban sin esperanza, amén. Y es algo bueno que dice que ellos le decían y reconocían que ellos estaban como huesos secos y que no había esperanza en ellos. Ellos reconocían la circunstancia en la que ellos estaban, amén. Y nos dice que estaban secos en gran manera. No era de un día a otro que a lo mejor seguía ahí todavía un poco de carne, ¿no? Nos dice que estaban secos en gran manera, lo cual ya tenía mucho tiempo de estar ahí muerto. Amén, hermanos. Y ahora, hermanos, en el versículo 3 nos dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Amén, hermanos. Ahora vemos que aquí Dios le hace una pregunta a Ezequiel, amén. Y a lo mejor podríamos decir, pero ¿por qué le hace esta pregunta a Ezequiel si es Dios y Dios lo sabe todo? Amén. Pero hermanos, es algo maravilloso, hermanos, que Dios trata de ver la respuesta de Ezequiel. Pero Ezequiel, hermanos, en gran esperanza y en fe le responde, solo tú, Jehová, lo sabes. Porque a lo mejor muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra humanidad podemos pasar por un momento difícil y pensar que no hay solución, o que ya no hay ninguna salida. Ezequiel en ese momento le pudo decir, Señor Jehová, todo está seco, no hay vida, no hay rastro de vida. ¿Cómo va a vivir algo seco? Pero él no, él tuvo esperanza en Jehová. Él tuvo esa esperanza de que él tendría una respuesta para ese valle, para esos huesos secos, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros hay muchas veces que podemos pasar por este tipo de circunstancias, amén, que a lo mejor estamos en algún momento de nuestra vida sin rumbo, sin esperanza. Puede haber partes en nuestra vida espiritual que están completamente secas, pero nosotros tenemos que estar confiados en que Jesús tendrá una respuesta para cada momento de la situación en la que estemos pasando, amén. Porque Él no nos dejará solos, amén. Y sabemos que servimos a un Dios que hace lo imposible posible, amén. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible, amén. Y les voy a pedir que si me acompañan a Mateo 19. Mateo 19, versículo 26. Mateo 19, versículo 26. ¿Lo tenemos? Amén. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Aquí nos dice y nos vuelve a reiterar que para lo que uno en su humanidad lo ve casi imposible, sin esperanza, para Dios todo es posible. Amén, hermanos. Y ahora, hermanos, vamos a leer el versículo 4 y 6 de Ezequiel. Vamos a estar en Ezequiel, hermanos. No vayan a perder el libro de Ezequiel. Sé que lo digo un poco tarde, pero vamos a estar en ese libro. Amén, hermanos. Lo tenemos, Ezequiel. Amén. Y el versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré
subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Vemos que ahora Dios le está ordenando a Ezequiel que profetice sobre ese valle de huesos secos. Amén. Y dice que, Dios aquí en este versículo le asegura a Ezequiel y vemos que dice que hará crecer, que hará que la carne vuelva, que haya tendones y que haya piel. Él asegura que eso va a revivir, eso va a resucitar. Amén, hermanos. Y Dios vemos que no solamente quiere darle vida exteriormente a esos huesos, no solamente les quiere poner carne, ni piel, ni tendones. No solamente quiere eso, Él quiere restaurarlos completamente. Amén. Dice que soplará espíritu sobre ellos. Amén. No solamente quiere un cambio exterior, Él quiere un cambio tanto como exterior como interior. Amén, hermanos. Y hermanos, hay muchas veces que nosotros nos podemos sentir mal, ¿verdad? Como les digo. Pero hermanos, aquí vemos cómo Elías, Dios le dice que declare, ¿no? O sea, que profetice. Y hermanos, nosotros cuando nos podemos llegar a sentir así, en un vacío, que no hay nada, hermanos, nosotros tenemos el poder para declarar sobre nuestras propias vidas. Porque en Proverbios 18:21, en lenguaje actual, nos dice que la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Entonces, si nuestra lengua tiene poder, ¿por qué no la usamos para declarar una palabra sobre nuestras vidas? Una palabra de sanidad, una palabra, decirle a tu hermano, hey, levántate, una palabra. Nosotros tenemos ese poder para dar vida. Nuestra lengua tiene el poder, pero también tiene para quitarla, amén. Pero nosotros tenemos que usarla para un bien, para decirle, levántate, o para profetizar sobre nuestra propia vida, hermanos, para declarar una palabra sobre nuestras vidas. Amén. Si yo siento, hermano, que estoy decayendo, hermano, yo puedo levantar una palabra sobre mi propia vida, hermano. Y también lo podemos hacer, hermano, con otros hermanos, porque a eso Dios nos ha mandado. Amén. Hermanos, y es algo maravilloso lo que Dios hace. Y leamos el versículo 7 y el versículo 8. ¿Lo tenemos? Profeticé pues como se me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. Ahora vemos que los huesos se empiezan a juntar y se empiezan a armar los cuerpos. Amén. Y nosotros a lo mejor también podemos pensar y podemos decir, ya tenía huesos, ya tenía piel, ya tenía tendones, ya estaba, ¿no? Ya estaba la estructura. ¿Por qué no se podían mover? Si ya estaba, ya tenían la facilidad de mover sus articulaciones. Amén. Tenían tendones. Los tendones son los que hacen que nos podamos mover. Amén. Pero hermanos, hay algo que nos dice aquí, que no tenían el aliento de vida. Y sin el aliento de vida no pueden vivir. Dice que soplará espíritu sobre ellos. Amén, hermanos. Y lo mismo con nosotros, ¿verdad, hermanos? Tenemos que tener ese aliento de vida, tenemos que tener al Espíritu Santo en nosotros para poder vivir espiritualmente. Porque podemos vivir normal, ¿verdad? Con nuestra carne y así. Pero para nosotros vivir espiritualmente necesitamos al Espíritu. Amén. Y en Juan, les voy a pedir que me acompañen a Juan, capítulo 6. En Juan, capítulo 6, versículo 63.
Amén. Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Lo tenemos? Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Amén, hermanos. Aquí nos dice que las palabras de Él son vida y son aleluya. Nos dice que sus palabras que Él habla son espíritu, son vida, las palabras de Dios. Entonces, su palabra es espíritu y su palabra es vida. Entonces, hermanos, para esos huesos poder vivir, necesitaban ese aliento de vida, esa palabra. Amén, hermanos. Y como les digo, nosotros, pasa lo mismo con nosotros. Podemos estar aquí físicamente, hermanos. Podemos venir a adorarle a Dios, hermanos, pero hay muchas veces que a lo mejor muy dentro de nosotros podemos estar muertos espiritualmente, porque necesitamos al Espíritu dentro de nosotros para poder estar activos en el Espíritu. Amén, hermanos. Y su Espíritu es vida. Así que tenemos que buscar al Espíritu Santo. Tenemos que buscar a su Espíritu para poder estar vivos nosotros, hermanos, por dentro. Tenemos que mantener vivo al Espíritu Santo, hermano. Porque ¿cómo va a estar el Espíritu Santo dentro de nosotros si no leemos la palabra? El Espíritu Santo va a estar muerto, hermanos. Y nosotros al igual nos sentiremos muertos. ¿Por qué? Porque no tenemos eso que viene de parte del Espíritu. Nos sentiremos como que algo nos falta. Como que algo nos llena, hermanos. Algo nos llena el interior. Porque, hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas, hermanos. Pero si no está el Espíritu Santo, vamos a sentir que algo nos falta. Entonces, hermanos, tenemos que buscar al Espíritu Santo, hermanos. Si nosotros sentimos que nuestra vida está en ese valle de huesos secos, hermanos, tenemos que buscar y clamarle al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y sople ese aliento para que nosotros podamos volver a vivir, hermanos. Ok, hermanos. Y les voy a pedir que si podemos regresar a Ezequiel 37, versículo 9 y al 10. Versículo 9, ¿lo tenemos? Amén. Y me dijo: profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Amén, hermanos. Ahora vemos cómo Dios le está ordenando ahora a Ezequiel que sople vida que el Espíritu sople vida sobre estos cuerpos, porque ya eran cuerpos, ya estaban formados. Amén. Entonces, hermanos, ya tenían carne, ya tenían piel, ¿no? Pero estaban muertos. ¿Por qué? Porque les hacía falta ese soplo del Espíritu para poder estar vivos. Y entonces vemos que Ezequiel dice: profeticé pues como se me dijo, y llamé al Espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Amén. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Amén. Dice: y profeticé como se me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Amén. Entonces esta es la importancia del Espíritu en nuestra vida espiritual, para nosotros poder estar avivados, estar de pie. Amén, hermanos. Y ahora les voy a pedir que me acompañen en Romanos 8. Romanos 8, hermanos.
Romanos 8, versículo 11. Y la palabra de Dios dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por un espíritu que mora en vosotros. Amén, hermanos. Por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces, sin el espíritu nuestros cuerpos seguirían muertos. Amén. Y vemos cómo solamente con que el espíritu entró en estos huesos vivieron. Amén. Y aquí igual, aquí en Romanos el apóstol Pablo explica lo mismo, que el espíritu de Jesucristo también, que el espíritu que resucitó a Jesús también nos da vida a nosotros mismos, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos el mismo espíritu que resucitó a Jesús. Amén. Es algo maravilloso tener el mismo espíritu que tiene Dios. Amén. Bueno, que resucitó a Jesús. Amén. Amén, hermano. Y como vemos, no solamente les va a dar vida física, o a nosotros no solamente nos dio vida física, el espíritu, sino que también nos dio una vida espiritual. Y esa vida espiritual, si nos guiamos por esa línea, hermanos, alcanzaremos la vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, qué tan importante y qué valioso que por gracia tengamos al Espíritu dentro de nosotros, hermanos. Porque la verdad no nos merecíamos ese gran amor. No nos merecíamos ni su sangre. No merecíamos nada, hermanos. Y ahora darnos espíritu de Él para que podamos tener vida, hermanos, es algo maravilloso, hermanos. Y es algo que no nos alcanzarían las palabras para poderle agradecer, hermanos. Amén, hermanos. Y regresemos a Ezequiel. Amén. En Ezequiel otra vez. ¿Lo tenemos? Amén. Y ahora vamos a leer el versículo 11. Y dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y he aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Versículo 12 nos dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra en Israel, y sabréis que yo soy Jehová, amén, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Amén. Aquí es algo maravilloso, ¿no? Que le está diciendo al pueblo de Israel que Él los levantará y que Él los sacará de sus sepulturas. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, es que les digo, es algo maravilloso lo que por gracia se nos ha dado, hermanos. Y el versículo 14 nos dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, hermanos. Aquí vemos cómo Él dice que va a poner sobre su espíritu y viviréis. Amén. Porque recordemos que esto fue una visión que se le fue dado a Ezequiel. Amén. Faltara que se cumpliera esta profecía. Y entonces aquí dice que pondrá sobre su espíritu. Amén. Aquí habla sobre la restauración al pueblo de Israel. Amén. De que traerá una renovación también espiritual.
Y pues sin el Espíritu de Dios, el pueblo de Israel hubiera seguido sin esperanza, hubiera seguido vacío, como dicen, ¿no? Que estaban secos. Amén. Hubieran seguido así si no hubieran tenido el Espíritu. Y también nos dice: y os haré responsables sobre vuestra tierra. Entonces, hermanos, aquí nos habla que al pueblo de Israel se le iba a devolver a Israel, que era su tierra, ¿no? Su tierra después de estar en exilio en Babilonia. Amén, hermanos. Amén. Y también nos dice: y sabréis que yo soy Jehová, hablé y lo hice. Amén. Entonces aquí le dice que Dios reafirma que su palabra se cumple. Amén. Porque le dice: sabréis que yo soy Jehová, hablé y lo hice. Entonces sabemos que su palabra se cumple. Amén. Y pues Israel sabía, hermanos, que no era por ellos, hermanos, sino que era por Dios. Porque si nosotros trataríamos de hacer algo por nosotros mismos, no podemos hacer nada, hermanos. Entonces, hermanos, aquí vemos el gran poder de la palabra de Dios, ese poder que tiene para dar vida donde ya no hay esperanza, donde todo está muerto, donde a lo mejor en nuestras vidas lo podemos hacer así, ¿no? Que a lo mejor podemos estar mal espiritualmente, podemos tener ciertas áreas de nosotros que están completamente muertas. Pero Dios tiene el poder de resucitar aquello que ha muerto. Amén, hermanos. Y sabemos que servimos a un Dios de poder. Amén, hermanos. Y entonces, hermanos, si nosotros, hermanos, tenemos, como reconoció el pueblo de Israel, amén, que ellos ya no tenían esperanza y que habían sido destruidos, hermanos, ellos reconocieron en lo que estaban mal y lo que pasaba con ellos, amén, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, si queremos volver, hermanos, a reactivar eso con el Espíritu Santo, si nos sentimos como esos huesos secos, nos sentimos cansados, acabados, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que reconocer y tenemos que pedirle a Dios que nos muestre dónde es que estamos mal, para que Él pueda hacer su obra en nosotros y volver a darnos vida. Amén, hermanos. Amén. Y vemos cómo la palabra de Dios es verdadera y se cumple, porque después de esto Israel volvió, hermanos. Entonces, hermanos, sabemos que si Dios ha dado una palabra hacia nuestras vidas, sabemos que la va a cumplir, porque dice que no es hombre para que mienta. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que vivir, hermanos, confiados al Dios que le servimos, hermanos. Amén. Tenemos que, hermanos, vivir en su presencia. Tenemos que invocar su Santo Espíritu, hermanos, porque, hermanos, el amado viene pronto, hermanos. Hermanos, el amado viene pronto, hermanos. Y el amado, hermanos, no quiere un montón de huesos secos, hermanos. El amado quiere un pueblo avivado, un pueblo glorificado, un pueblo con frutos, hermanos. El amado viene, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que levantarnos, hermanos. Tenemos, hermanos, que invocar la presencia del Señor, hermanos, sobre nuestras vidas. Tenemos que decirle, si nos sentimos secos espiritualmente, tenemos que hablar con Él y expresarle lo que en verdad sentimos, hermanos. Porque no esperes lo que un hermano venga y diga sobre tu vida. Porque, hermanos, tal vez estamos esperando la palabra de algún hermano o de alguien que venga y profetice sobre mi vida, hermanos. Pero digamos,
Si Dios no lo quiere así, si Dios quiere que tú vayas en intimidad con Él y tú mismo le expreses, no podemos estar esperando, hermanos, que alguien venga y nos diga, resucita esos huesos, levántense. Nosotros, hermanos, como les digo, también tenemos el poder para proclamar una palabra sobre nuestras propias vidas. Entonces, hermanos, voy a ser breve. La verdad no quiero hablar más de lo que el Señor no ponga en mis labios, porque yo sé que Él hará que cada quien reciba su palabra en sus corazones, hermanos. Hermano, póngase de pie. Hermano, y empieza a invocar la presencia del Señor sobre tu vida, hermano. Empieza a invocar la presencia de Jehová sobre tu vida. Empieza a invocar su Santo Espíritu, hermano. No esperes, hermano, que cualquiera venga y te diga. Tú tienes que empezar a buscar la presencia del Señor en tu vida. Tú tienes que empezar a proclamar sobre tu vida una palabra, Padre, una palabra de avivamiento sobre tu vida. Hermano, y si tú te sientes a lo mejor, hermano, así en ese valle de huesos secos, pasa, hermano. Pasa, hermano. Si te has sentido así, hermano, puedes pasar. Iglesia, adórale. Hermano, si Dios pone ese sentir, no te quedes con eso, hermano. Pasa, hermano. El altar está abierto para cualquiera que quiera venir. No hay excepción de personas. Amén, hermanos. Iglesia, alábale. Oh, iglesia, porque en ese valle hay predicadores, iglesia. En ese valle hay pastores. En ese valle hay predicadores, hay profetas. Oh, iglesia, no esperes que el amado venga para poder reactivar tu vida espiritual con Él. No esperes a que se escuche esa trompeta y sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús, un avivamiento sobre la iglesia. En el nombre de Jesús, todo lo que está muerto tiene que vivir. En el nombre de Jesús.